Bienvenidos, bienvenidos a nuestro estudio, a la carta a los Efesios. Hoy tenemos Efesios, no, estoy aquí cruzándome la mente. Estamos viendo en la iglesia los domingos, carta a los Efesios, pero aquí tenemos segunda de Pedro, así que disculpas. Sí, a ver si alguien... Solo a veces ponemos atención, esto está claro. Muy bien. Segunda carta al apóstol Pedro. Hoy es nuestro segundo estudio del capítulo 1, del versículo 1 al 7. Vamos a abarcar hasta el 7 en esta oportunidad. Así que yo espero que podamos aprender mucho de este pasaje. Es uno de mis pasajes favoritos en la segunda carta del apóstol Pedro. Por una serie de términos que están ahí, que vamos a ver en un momento, que yo lo asemejo a como una escalera, como la escalera del creyente. Muy importante. Así que, muy bonito este pasaje, hermanos, aunque quiero también confesarles que aún sigo teniendo un poco de dificultades con un versículo, que luego lo vamos a ver, pero que el Señor nos ilumine y nos siga iluminando para tener más luz acerca de su palabra. Y nuestra meta es que lo que aparente ser muy complejo en la Biblia, pues lo hagamos sencillo, ¿verdad? Para que lo podamos apreciar todos y así disfrutar la palabra de Dios. Así que vamos a orar y luego iniciamos con el texto bíblico en 2 de Pedro 1:3. Oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, esta nueva oportunidad que tenemos de poder asomarnos a tu palabra. Gracias porque nos dejaste esta maravillosa carta a través de tu siervo, el apóstol Pedro. Una carta, Señor, que nos exhorta, que nos inspira a crecer en nuestra vida espiritual y que también nos consuela a través de la parte profética, parte escatológica que esta carta contiene también, que fue también escrita para consolarnos a los creyentes de saber el plan que tú tienes, Señor, para la humanidad, pero sobre todo el plan que tú tienes para tu iglesia, para tu pueblo que está en esta tierra, Señor, aún. Gracias te damos por esta carta que tú nos has dejado y que podamos apreciarla, que podamos disfrutarla en cada parte que estemos estudiando cada semana. Guía a los hermanos acá presentes a poner atención, a apreciar tu palabra, Señor, a verla como palabra tuya, inspirada. Amén. Muy bien. Entonces, iniciamos en el versículo 3. La escalera del creyente. Vamos a ver un momento por qué le he puesto ese título, pero antes vamos a ver el versículo 3 y 4, donde hay cierta dificultad, pero que Dios nos ayude para poder entenderla. Dice Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bien, comienza el apóstol Pedro diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Bien, estaba consultando bastantes herramientas estos textos. Y Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Realmente aquí Pedro usa una figura que se llama endiádisis, que significa una cosa mediante dos. Ahorita se los explico para que quede claro. Cuando él dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, podríamos traducirlo mejor como todas las cosas que pertenecen a la vida piadosa. Todas las cosas que pertenecen a la vida piadosa. De tal manera que Pedro está hablando aquí, dice él, les hablo de las cosas que pertenecen a la vida piadosa, a la vida santa de un creyente. Eso... Y a veces en la Biblia hasta hay también, se le llaman diatrísticos. O sea, cuando, por ejemplo, dice Juan, ¿verdad? En San Juan 14:6 dice, Jesús, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Realmente ahí está diciendo, yo soy el camino vivo verdadero. O sea, no son tres cosas diferentes. Está enfatizando que Él es el camino, pero que este camino lo califica como vivo y verdadero. No es que Él sea el camino, la verdad y la vida, aunque por supuesto sabemos que Él es también la verdad y la vida. Pero ahí Cristo está enfatizando el camino. Este camino es vivo y es verdadero, que yo soy. Entonces, pero aquí Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida piadosa, dice él, nos han sido dadas o nos fue dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Muy bien, entonces, Pedro nos va a decir acá, hermanos, en este versículo 3 y en el 4 también, que nosotros los creyentes tenemos ya a nuestra disposición todos, como decir, todos los medios de gracia para poder crecer espiritualmente. O sea, que no tenemos excusa para decir, es que yo no he podido consagrar mi vida a Cristo o no puedo consagrarme al Señor porque es que me falta todavía, no tengo las suficientes herramientas, el Señor no me ha provisto de su palabra, de la oración, o como que falta algo que hay que añadir y como que entonces hay que buscar experiencias adicionales aparte de la Biblia, como que hay que buscar experiencias, ¿verdad?, de ese tipo, diría alguien. Como que busquemos entonces un segundo bautismo del Espíritu Santo, como dicen algunos, o busquemos revelaciones que Dios nos hable a través de una visión, de un sueño, o busquemos otras experiencias fuera de la Biblia, aparte de Cristo. Entonces dice Pedro, no. Todas las cosas que pertenecen a la vida piadosa ya nos fueron dadas. Ya nos fue dado. Dice, por el conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, aquí ahorita no vamos a detenernos tan en detalle como cuando tomemos en el versículo 5 al 7. Dice en el versículo 4, porque por medio de las cuales, o sea, ¿cuáles qué? De este poder y de esta gloria de Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y la cuestión aquí dice que Cristo nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero parece ser que aquí, hermanos, se refiere a las que tenemos las promesas ya, pero cumplidas, ya realidad. No son promesas que nosotros estamos esperando que acontezcan en el futuro, son las promesas que Dios hizo en el pasado, pero que nosotros las tenemos ya en realidad cumplidas. Por ejemplo, el Espíritu Santo ya es una realidad en nuestra vida. El cielo ya es una promesa que ya la tenemos garantizada. Los galardones, la paz, la gracia, el gozo, la salvación, la comunión, promesas cumplidas, dice Pedro. Ahora, dice él acá, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, o sea, que por estas promesas, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y aquí es donde se pone dificilísimo este texto. Porque, hermanos, les quiero confesar que para mí fue muy difícil. ¿Qué es eso de que participamos de la naturaleza divina? Para empezar, naturaleza es un término de la filosofía, como que si Pedro está tomando prestado un término griego, naturaleza, término que se usaba en la filosofía griega. Entonces dice Pedro, los creyentes somos participantes de la naturaleza divina. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Para empezar a descrestar el texto, a analizarlo, comencemos con qué significa participantes. ¿Qué es eso de participante? ¿Qué participamos? Muy bien. Pues investigando, hermanos, resulta que la palabra participantes puede traducirse como que somos socios o que somos compañeros con Dios, que somos socios con Él o compañeros de Dios. Ahora,
No voy a decir aquí una herejía, pero pongan mucha atención, y porque requiere de nuestra atención esto. Una palabra más clara es comulgante. Comulgante. Dice que comulgamos, y aún así la cosa queda un poco oscura, porque aquí, si usted no fue católico, dirá, ¿qué es eso de que ser comulgante? Miren, hermanos, hay esta palabra, y es un poco, es una palabra española un poco arcaica, un poquito viejita, y que antes la gente decía, por ejemplo, cuando decían, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con usted, yo no comulgo con sus ideas, yo no comparto con usted esas ideas. Una palabra que ya no mucho se usa, ¿verdad? Yo no comulgo con su opinión. Hoy decimos, yo no estoy de acuerdo con usted, no tengo comunión, no tengo compañerismo, no soy socio con usted en esto, no comulgo con su opinión. Pero la palabra aquí es que somos comulgantes. ¿De qué? De la naturaleza divina. Ahora, presten atención. Fíjense, hermanos, que miremos lo que el texto dice y lo que no está diciendo. Está diciendo, más bien no está diciendo, no dice acá que somos participantes de la esencia divina. Oigan, lo voy a simplificar acá. Los creyentes, hermanos, no participamos de la esencia de Dios. ¿Sabe por qué? Si no seríamos dioses como Él, Dios no nos comunica su esencia divina, pero sí nos comunica su naturaleza divina. Nosotros participamos con Él, o Él nos comunica su naturaleza divina. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso de su naturaleza divina, ¿verdad? Hermanos, nadie acá en esta mesa participa con Dios de su esencia. Dios, Él es Dios. Que Él es Dios, a nosotros nos distancia, ¿verdad? Él es infinitamente distante, infinitamente diferente a nosotros. Aquí en esta mesa nadie comparte con Dios su esencia divina. O sea, Dios no dice, ustedes son dioses como yo. Él nos comunica su naturaleza divina. Ahora, ¿cuál es esa naturaleza divina? ¿Cuál es? Es en el momento, hermanos, en el momento que nosotros nacimos espiritualmente, en el momento que creímos en Jesucristo, es que ahora nosotros tenemos la capacidad de pensar como Dios piensa, de sentir como Dios siente, de querer lo que Dios quiere, de amar lo que Dios ama y de actuar como Dios actúa. O sea que nosotros ahora podemos amar como Dios ama. Podemos sentir como Dios siente, podemos anhelar lo que Dios anhela, porque tenemos en nuestro corazón algo que se llama naturaleza divina, o sea, tenemos la capacidad de ser justos, la capacidad de ser santos, la capacidad de ser misericordiosos, la capacidad de tener paz en nuestro corazón. Eso es la naturaleza divina. Que tenemos la capacidad, hermanos, de cada vez asemejarnos más a Dios. La capacidad de asemejarnos más a Dios. En palabras más sencillas, tener su naturaleza divina es querer cada día parecernos más, ser más semejantes a la imagen de Cristo. Imitar a Cristo. Eso es tener la naturaleza divina, ser cada día más semejantes a Cristo, ser más a su imagen. Ahora, dice Pedro acá en el versículo, entonces, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La vida cristiana, hermanos, es, por un lado, una cosa positiva que es asemejarnos más a Cristo, y por otro lado también es una cosa negativa, huir, dice, de la corrupción que hay en el mundo. Y aquí la palabra corrupción significa un mundo podrido, en descomposición, habla de hedor. Ahora, el mundo acá dice que está corrompido, pero dice que es a causa de los malos deseos del hombre, del ser humano no regenerado.
Entonces los creyentes, hermanos, estamos en un mundo corrompido, podrido, moralmente. Y nosotros estamos alejándonos cada vez más de ese sistema corrupto de antivalores, de maldad, asemejándonos a Cristo y alejándonos de ese mundo corrompido. Luego dice Pedro acá en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, todo empeño, por esto mismo añadid a vuestra fe. Y ahora, esta palabra añadida acá me encantó porque la estuve investigando muy bien y qué bonita enseñanza me dejó esta palabra añadir. Nunca la voy a olvidar. Añadir, fíjense que significa coro. Oigan, coro o coreógrafo. ¿Y quién era un coreógrafo? Un coreógrafo era el director de un coro que cuando iban a una ciudad, el coreógrafo era el encargado de abastecer, de proveer, de suplir lo que hacía falta para que ese coro lo tuviera todo. Entonces, ¿qué dice acá? Que yo como creyente debo cada día, yo como creyente y usted también, debemos cada día suplir, proveer, abastecerme de estas virtudes que vienen acá. Miren qué especial. Yo debo cada día suplir, añadir, abastecerme de estas 7 cualidades que Pedro va a decir acá. Añadir, dice, suplan, provean, abastézanse, creyentes, de estas 7 cosas que vienen acá. Dice, añadid a vuestra fe. Yo conté 7 y aquí vamos a estudiar una por una. Pero hay una que yo no aporto. Hay una que yo no me tengo que abastecer de esta, que es el cimiento. ¿Qué es? ¿Cuál? La fe. Dice, añadid a vuestra fe, a esta primera, que es como el cimiento. Yo debo que primero dice, añadir, ¿qué cosa? Virtud. Ahora, estaba leyendo un libro que dice que la virtud, lo único que tiene de femenino es el nombre, la virtud. Lo único de femenino es el nombre porque el sentido, van a ver que es totalmente diferente. La virtud. Dice, añadan a su fe virtud. La palabra virtud significa, entre otras cosas, excelencia moral. Excelencia moral. Pero entonces dice Pedro, añadan a la virtud, añadan a la fe virtud. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a una fe viril, una fe potente, enérgica, una fe que hace proezas. Cuando, por ejemplo, le dice Pedro, ¿verdad? En su primera carta, miren, viril viene de qué? De viril viene varón, fuerte. Pues él es viril, o sea, él es fuerte, él es potente, él hace obras poderosas. Cuando dice, por ejemplo, Pedro, en su primera carta 2:9, dice, para que enunciemos, dice, ¿qué cosa? Las virtudes, quiere decir que enunciemos las proezas, las obras poderosas, dignas de un Dios todopoderoso. Dice Pedro, que nuestra fe debe ser una fe viril, potente, enérgica, fuerte, una fe como la de un hombre guerrero, poderoso. Dice, añadan a la virtud, a la fe, virtud. ¿Y qué más sigue? Y a la virtud, dice, conocimiento. Porque de repente uno tiene una fe muy grande, pero hermanos, aquí viene ahora la moderación. Pero dice Pedro, cuidado, que esa emoción fuerte esté moderada por el conocimiento. Y aquí, hermanos, se refiere al conocimiento, tener conocimientos en detalle de las cosas, de cómo debo yo de actuar. Conocimiento en detalle. Conocimiento minucioso de cómo actuar en cada aspecto, en cada circunstancia de mi vida. Muy parecido al discernimiento también, que es la capacidad de saber cómo actuar en cada circunstancia de la vida.
conocimiento, dice Pedro. Entonces dice Pedro que tengamos virtud y también que tengamos conocimiento. Pero ahora aquí viene la tercera. Dominio propio. Dominio propio. Aquí la cosa se pone muy práctica, hermanos, muy práctica para nosotros, porque esta palabra dominio viene de kratos, que significa soberanía. O sea, habla del dominio de sí mismo. Tener dominio propio, que uno tiene sus pasiones bajo control. Habla de fuerza y de moderación, de continencia, o sea, de aguantarse. Dominio propio. Saber aguantarse, saber contenerse. Y yo quiero llevarles a un texto que yo lo tengo en mi Biblia aquí subrayado, porque quiero cada día acordarme de este texto, hermanos. Es Proverbios, y sí les pido por favor que lo busquen en su Biblia, Proverbios capítulo 16. Lo tengo aquí la palabra hebrea, Proverbios 16, 32. Y dice acá, hermanos, Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor, la palabra mejor aquí en hebreo, tov, es más poderoso, más superior, más excelente o más preferible. Todo eso significa la palabra aquí mejor. Más poderoso es, más superior es, más excelente es, más preferible es. ¿Quién? El que tarda en airarse, que el fuerte. Que el fuerte. Hermanos, lo tengo aquí en mi Biblia subrayado porque todos los días nosotros batallamos con esto. Porque nuestro temperamento, nuestro carácter sale a flote en cualquier momento. ¿Y qué dice el texto? Mejor, más poderoso, más superior, más excelente, más preferible, es el que tarda en airarse que el fuerte. Y luego la segunda parte del texto dice, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener dominio propio. Recuerden que también esto es parte del fruto del Espíritu. ¿Se recuerdan en Gálatas 5:23? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y corona con la templanza. La templanza. Sí necesitamos, hermanos, la llenura del Espíritu Santo para tener templanza. Nuestro carácter bajo el control del Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es la escalera del creyente? Primero, tenemos la fe, que es el cimiento. Sobre ese cimiento hay que colocar virtud, excelencia moral en nuestra vida. Segundo hay que agregar conocimiento. Tercero hay que agregar dominio propio. Y ahora viene la cuarta cosa que hay que agregar, que es paciencia. Ahora, como este es un estudio bíblico, hermanos, yo quiero acá aclarar bastante, hacer bastante descreste de estas palabras. Paciencia. Les voy a dar aquí las dos palabras griegas que se dan para paciencia. Una tiene que ver con paciencia con personas, otra tiene que ver con paciencia con circunstancias. Entonces, miremos la primera. Aquí está hablando paciencia con respecto a circunstancias, pero yo quiero también darles la otra que tiene que ver paciencia con relación a personas. Entonces, la primera es la palabra macrotumia, macros de grande, tumos corazón, o sea, tener un corazón muy grande, tener paciencia y tolerancia grande y prolongada con los errores y defectos de nuestros hermanos. Hermanos, una paciencia y una tolerancia muy grande y prolongada con los errores y defectos de los demás. Porque usted luego dice, es que yo puedo amar a todos los hermanos de mi iglesia, pero hay un hermano que no lo tolero, que no lo aguanto. Hermanos,
también nosotros necesitamos, dice acá, una paciencia y tolerancia muy grande y prolongada con los errores. Porque tal vez usted salió afectada o afectado por ese hermano. Y usted tiene que tenerle paciencia, tolerancia, macrotumia, paciencia, corazón muy grande. Pero aquí la palabra es jupomeno. No es paciencia con respecto a personas. Es la otra, jupomeno, que significa permanecer bajo un peso muy grande. Se refiere aquí, hermanos, al aguante muy grande. Se refiere a que uno está llevando una carga muy grande, pero que uno la aguanta con perseverancia, con tenacidad y con alegría, porque es una carga que se lleva con Cristo y por causa de Cristo. Entonces uno tiene resistencia, aguante, lealtad, porque es una carga que llevamos por causa de Cristo, pero la llevamos con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, jupomone, que es permanecer bajo una carga muy grande, bajo un peso muy grande. Esta no es paciencia con respecto a personas, es paciencia con respecto a circunstancias difíciles en nuestra vida. Un peso, una carga que puede ser una prueba, una enfermedad, paciencia con respecto a las circunstancias. Entonces, de las dos hay que tener macros, o sea, paciencia, macrotumia, paciencia con relación a las personas y paciencia también con relación a las circunstancias. De las dos nos pide que tengamos el Señor. Entonces ya llevamos acá, hermanos, que a nuestra fe hay que añadir virtud, hay que añadir conocimiento, dominio propio y paciencia. Ya llevamos 5 con la fe. Ahora vienen todavía otras acá. ¿Y qué más sigue en el texto? Y dominio propio, ¿y qué más? Y piedad. Ahora, esta palabra piedad, hermanos, si no la tenían, no la utilizaban los griegos, esta sí no era de la palabra de ellos. Ajá, sí, exacto. Hermanos, la piedad aquí es la reverencia a Dios, el buen culto, la veneración que se le debe a Dios, la piedad. Pero una palabra que hoy, hermanos, no significa, lamentablemente no significa nada para muchos. Dice, fulana de tal es muy piadosa, dice, o es muy piadoso. Pero, ¿qué están diciendo? Porque es una persona muy buena, que es caritativa, que es buena persona, que es generosa, pero el sentido bíblico es alguien que es piadoso, que es temeroso de Dios, que es santo. Y la siguiente palabra, ¿cuál es? Afecto fraternal. Afecto fraternal. Y la palabra aquí, hermanos, es el amor fraternal, la amistad entrañable correspondida, ¿verdad? El amor con el cual nosotros amamos a los hermanos. Debemos amar a los hermanos con amor fraternal. Ese amor que uno puede tenerle a sus hermanos, a su mamá, a su papá, amor fraternal, fileo. Y Dios quiere que le amemos con ese amor fileo, ¿verdad? Sí, Él quiere que le amemos con ese amor. Pero aquí viene la última palabra. Afecto fraternal y amor. Amor. Y aquí, hermanos, la palabra amor, creo que ustedes lo han oído en la iglesia en los estudios. Aquí sí la palabra no es fileo, ni es eros, ni es otros términos más que existían en esa época. Es la palabra más grande para expresar amor, que es ágape. La palabra ágape. Y quiero que vayamos a un versículo porque sí quiero que lo analicemos. Es en 1 de Juan 3.1. Miremos 1 de Juan 3.1. Este texto sí es muy importante que lo miremos porque es donde aparece esta palabra amor, pero tiene una riqueza muy especial. 1 de Juan 3.1. Dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Mirad cuál amor. Aquí es ágape. Pero cuando dice aquí mirad cuál amor, se puede traducir como de qué región o de qué lugar. Como diciendo, este amor no es de este mundo. Este amor no procede de este mundo. Tiene que ser un amor que, como es un amor como que sus raíces están en el cielo, pero que sus ramas bajan a la tierra. Mirad cuál amor, o sea, de qué región, de qué lugar o qué clase de amor es este. Dice, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esta es la última cosa que dice Pedro que debemos añadir a nuestra servo, a nuestra vida espiritual. Añadamos amor ágape, que busca el bien más superior del ser amado, que se sacrifica, que busca lo más elevado, lo más alto de la otra persona. Este amor que se da aunque no sea correspondido. Aunque no sea correspondido. ¿Quién nos amó con este amor y este amor no fue correspondido, hermanos? Cristo. ¿Ah? Dios, ¿sí? Nosotros muchas veces, gran mayoría de veces creo, no amamos así. Cuando queremos hacerle un bien a alguien, primero evaluamos si esa persona lo merece o no, y si no, no lo hacemos. Evaluamos si primero lo merece. Y dice uno, yo amo a quien merece mi amor. Entonces no tiene nada de extraordinario. Entonces, vamos al estilo de los fariseos y de los fariseos y escribas. Entonces dice, Señor, ¿ustedes qué extraordinario hacen? Entonces, debemos amar con amor ágape. ¿Recuerdan las 3 veces cuando el diálogo de Cristo con Pedro? Cuando ha resucitado el Señor y le dice a Pedro, ¿me amas, Pedro? Y él dice, sí, tú sabes que te fileo, que te quiero, que sí, te quiero, pero no al nivel de ágape. Y la otra vez, y le dice, y Jesús le contesta otra vez. Y la tercera vez dice que Pedro se entristeció. Bien, entonces, hermanos, haciendo un repaso. ¿Qué debemos añadir a nuestra fe? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor ágape. En el siguiente estudio vamos a ver acá las consecuencias, el resultado. Miren, próximo estudio vamos a ver acá el resultado de lo que ocurre si estas cualidades no están en mi vida. El resultado. Tanto para resultado positivo como negativo también. Y hermanos, esto es bien delicado. Porque Pedro va a decir acá que nuestra vida espiritual muchas veces languidece, está mal por la ausencia de estas virtudes en nuestra vida. En el versículo 8 aquí va a decir las consecuencias o el resultado de la ausencia de esto, o como también de la presencia de esto, de esas virtudes en nuestra vida. Así que ojalá esta reflexión nos rete, hermanos, nos motive a que cada día, cada mañana, cada día, usemos la palabra acá, añadir. ¿Recuerdan? Coro, coreógrafo. Dice, Señor, hoy debo aportar, debo suplir, debo de abastecerme de estas 7 cualidades. Hoy, este día, yo debo de añadir, abastecerme, suplir lo que haga falta. Hermanos, para mí va a ser un reto también cada día este pasaje, agregar a mi vida estas virtudes, estas cualidades. Así que, gracias, Dios les bendiga y que ojalá hoy salgamos con
no solo con esta información, sino también con el deseo, con el ánimo de ponerlo en práctica. Así que muchas gracias, Dios les bendiga y también un saludo a nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de YouTube, también a nuestros visitadores médicos, a nuestros proveedores que también han estado visitando este canal. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga y ojalá que también pues continúen escuchando estas reflexiones. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Amén.